Entonces, importante para nosotros pues que ustedes vayan revisando, vuelvo y les repito, pues ese material, ese contenido que se les está dejando a ustedes adicional, que estén pendientes de la plataforma de las actividades. Como les decía el día de ayer, pues voy a tratar de dejarles aunque sea una actividad chiquitica semanal por las dos asignaturas, pero pues espero que me entiendan que si en algún momento me toca dejarles de las dos asignaturas, pues lo haré. Pues esto en vista de que, como les digo, ustedes tienen unas responsabilidades, pero pues a nosotros también nos exigen las evidencias de las actividades que tenemos que enviar que tenemos que trabajar con ustedes. Bien, entonces vamos a continuar trabajando con toda esta parte de los procesos reproductivos y de esta temática que es importante para todos nosotros, que tiene que ver con el ADN, con el ARN. Y pues que hoy vamos a empezar a trabajar desde esta postura. ¿Están viendo mi pantalla en este momento? No, no les he compartido. Entonces, les comparto entonces y empezamos entonces con el trabajo para la clase, ¿vale? ¿Quién se acuerda qué es el ADN y qué es el ARN? ADN y ARN, niños. ¿Qué será esa vaina? Ácidos nucleicos. Uno se denomina como el ácido, perdón, ¿qué es lo que acabas de decir? ¿Ácidos nucleicos o ribonucleico? Nucleicos. Listo, El entonces, ADN es el ácido desoxirribonucleico y el ARN el ácido ribonucleico. listo, muy bien. Entonces, cuando yo estoy hablando de este tipo de ácidos, del ADN y del ARN, están dependiendo principal y primordialmente de una serie de un grupo de ácidos que los voy a denominar como ácidos nucleicos. ¿Por qué creen ustedes que se denominan como ácidos nucleicos? Porque están en el núcleo de las células. En el núcleo de las células. Quiere decir que en el núcleo de las células que está contenido. ¿Qué contiene El el núcleo de material las genético. células? Todo el material genético que es el ADN y el ARN. Bien, entonces cuando yo estoy hablando del ADN y estoy hablando del ARN, voy a hablar de estos dos tipos de ácidos nucleicos. Uno va a ser una base monocatenaria o va a tener una base monocatenaria y el otro va a tener una base bicatenaria. ¿Qué quiere decir bajo esta circunstancia que lo uno sea monocatenario y bicatenario? Si ustedes ven, la imagen del lado derecho es la base del ARN y esta base del ARN es una estructura monocatenaria en donde solamente va a tener un solo borde o un solo filamento lateral que es el que va a constituir la cadena. Mientras que en el caso del lado de la que se encuentra al lado izquierdo, que es el ADN, que ya muy posiblemente ustedes la habrán visto en en varias imágenes, pues esta imagen del ADN lo que va a tener es una base bicatenaria, lo que quiere decir que esta base tiene la capacidad de formar dobles estructuras esqueléticas y que a través de esa doble estructura esquelética que se está presentando ahí, pues voy a constituir y voy a mantener organizado un material genético con unas características muy pero muy importantes porque van a ser la base fundamental del desarrollo de los procesos biológicos y de los procesos de síntesis de proteínas, que es lo más importante para tener en cuenta en este tipo de circunstancias, ¿vale? Entonces, ¿qué son los ácidos nucleicos? Entonces aquí hay una definición muy somera, pues, pero a la vez también muy precisa de lo que es cada uno de ellos. Entonces aquí voy a tener que son biopolímeros de elevado peso molecular porque la cantidad de proteínas que están produciendo son una cantidad de proteínas bastante altas, bastante amplias y que como parte de todo ese proceso biológico de los biopolímeros y de lo que se denominan como los nucleótidos, ellos van a tener una alta concentración de carbonos, una alta concentración de hidrógenos, de nitrógenos, de fósforos, de oxígenos. Y este tipo de parámetros o este tipo de estructuras y lo que les está generando la composición. ¿Esto ahora sí me están escuchando? Niños, ¿me confirman por favor? Es que me acaba de aparecer un error de conectividad con ustedes. Si me puede confirmar alguien por micrófono.
Niños, ¿me están escuchando? Sí, señor. Ah, bueno, listo. Gracias por Sí, señor. confirmar. Bueno, entonces Vale. como les venía diciendo hace un momento, entonces lo más importante aquí es tener en cuenta que bajo este tipo de definiciones, pues los biopolímeros son estructuras o son sustancias que tienen un elevado peso molecular porque ese elevado peso molecular se debe a la alta cantidad de proteínas que se asocian a este tipo de estructuras, ¿vale? Las funciones de los ácidos nucleicos es principalmente controlar, regular y almacenar pues toda la información genética de un individuo, lo que quiere decir que toda esa información genética va a estar es grabada principalmente en toda esta secuencia de bases nitrogenadas que se van a traducir y que como producto de la traducción van a generar un ADN o un ARN que van a tender a formar un grupo de proteínas que es lo que los va a caracterizar a ustedes. Es decir, fíjense que en una proteína como la melanina, que es una proteína que es la que nos caracteriza o la que nos da la tonalidad de piel, pues esa proteína va a estar presente y sin embargo eh, va a estar grabada pues en todas las células de nuestra piel durante muchísimo tiempo hasta que finalmente pues se presenten algún tipo de enfermedades como la que tuvo en su momento Michael Jackson con respecto a los procesos de despigmentación de la piel. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Sí, Sí, señor. señor. Listo, muy bien. Señor. Entonces, los ácidos nucleicos pues fueron aislados. Ah, esperen un momentico porque me faltó. Bueno, no mentiras. Aquí ya pues lo que les acabo de mencionar con respecto a lo del ADN y el ARN. Muy importante tener en cuenta que los organismos como el ADN y el ARN están presentes en todo lo que nosotros denominamos como seres vivos. Los virus tienen solamente uno de los dos. Si tienen ADN, no tienen ARN y viceversa. Si tienen ARN, no tienen ADN. Eso implicaría que como no tienen una capacidad de autorreplicación, es decir, no son capaces de reproducirse por sí solos, pues una de las consecuencias o uno de los problemas que trae es que tienen que ir e infectar a otro organismo y tienen que ubicarse sobre otro organismo para que puedan multiplicar su material genético y de esta manera poder tener entonces una prolongación de sus procesos metabólicos. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es que, bueno, finalmente, como en Colombia todavía no hemos logrado extraer, ni hemos logrado aislar el ADN, ni hemos detectado el mapa genético del ADN del COVID-19, pues posiblemente nos pueden estar mandando una vacuna, pero es muy posible que la vacuna no vaya a tener ningún tipo de efecto sobre nosotros, dado el caso de que el virus haya mutado lo suficiente como para presentar una variación con respecto a, a la base genética inicial que es la que están tratando de proporcionar. Entonces, también hay que tener en cuenta que los virus modifican su ADN y modifican su ARN con respecto a las variaciones de la temperatura. Entonces, fíjense que los ecuatorianos, ellos pensaban que en su momento de que eso del COVID-19 no los iba a atacar porque ya habían descubierto que el virus no sobrevivía a altas temperaturas y resulta que se pusieron a salir en la calle en Guayaquil, que tiene una temperatura pues relativamente alta, tiene un clima que es bien cálido. Y pues lo curioso fue que ellos se salieron a la calle, pero lo que no contaban era que los virus también mutaban y que se adaptaron a esas condiciones de cambio de temperatura y como consecuencia pues tienen gente en este momento tiradas en la calle por montones, muriéndose a causa de la enfermedad. Claro que aquí tampoco estamos muy alejados de eso. Bien, entonces, ¿quién aísla o quién menciona por primera vez en la historia todo este tema de los ácidos nucleicos? La primera persona que los está mencionando es este señor denominado como Mischer, o perdón, conocido como Mischer, en el año de 1870, quien a partir de las células que se encontraban en la pus, es decir, en esas infecciones que les puede dar a las personas y que generan abscesos, entonces el señor lo que hizo fue extraer ese absceso y a través de ese absceso trató de identificar cuál iba a ser la composición y terminó descubriendo unos ácidos nucleicos. ¿Qué es lo que hace este señor? Pues lo que hace cualquier científico y se los había dicho a ustedes en reiteradas ocasiones en la clase de química. Normalmente hacia estos años pues más de un químico lo que hacía era
conforme obtenía una sustancia. De hecho, todavía se hace. Lo que hace una persona cuando descubre una sustancia, ya sea de orden químico, bioquímico o biológico, pues es tratar de medirle el pH para determinar si es una sustancia de carácter básico o de carácter ácido. Entonces este señor lo que hizo fue medirle el pH, pues no necesariamente fue en este caso probado a través de las propiedades organolépticas, es decir, él no se metió de la sustancia en la boca para saber si era ácido o si era base, porque ya de por sí provenía de una materia que estaba descompuesta. Entonces lo que hizo este señor fue medirle el pH a través de otro tipo de mecanismo, muy posiblemente pudo haber sido un papel indicador, para determinar y establecer que se denominan como ácidos nucleicos porque tienen un pH que es inferior a 7. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí o Sí, no? señor. Listo, muy bien. Espérenme un momentico que hay compañeros que siguen llegando tarde. Entonces, miren esto. 4 estudiantes todavía llegando tarde. Entonces, espérenme y les hago el llamado de atención porque toca interrumpir siempre la clase para esto. Muchachos, por favor, las personas que acaban de llegar tarde les recomiendo. Les recomiendo porque ustedes no tienen sino que descargar el enlace y unirse a la clase. Están en este momento prácticamente. Empezamos la clase a las 10:35, ya van 20 minutos tarde. Y pues ahí sí me da pena con ustedes, pero la próxima vez me va a tocar pasar el informe y no dejarlos definitivamente entrar a clase o ponerle la facha. Que me parece incómodo estar interrumpiendo el trabajo que ya llevo con los compañeros por las llegadas tarde de ustedes. Si tienen obviamente alguna excusa, si tienen algún inconveniente, pues sí, yo sí les pediría el favor en su momento que lo hicieran saber, pero que no continuaran con estas llegadas tarde porque es que ya es muy reiterativo. Entonces continuemos aquí. No, profe, es que no podía entrar a la plataforma porque está muy caída. Sí, pero uno le puede pedir el favor también a los compañeros y yo les había dicho que guardaran el enlace. Entonces guarden el enlace para que no les genere problemas o pídanle el favor a alguno de sus compañeros por WhatsApp de que les envíe el link. Con eso pues pueden ingresar un poquito más rápido y no te presentan tanto inconveniente. Listo, mire, es que siguen llegando tarde. Hay otra persona que está llegando. Se me... Profe, Profe, alguno de nosotros nos sacó y no nos dejó volver a entrar. pero O es sea, que fue como Ricardo si se me hubiera dice, explotado la Ricardo página. me dice que lo sacó. Pero en ningún momento yo los he sacado de la clase. Apareció clase finalizada. No, clase finalizada no ha salido para nada. Se me cayó un momentico a mí la comunicación, pero no me ha sacado para nada. Bueno, listo. Pilas con eso de todas formas. Es que de verdad que me están llegando también muy tarde a la clase. ¿Listo? Entonces continuemos aquí. Entonces, este señor pues lo que hizo fue aislar todo ese grupo de ácidos nucleicos, extrajo la sustancia. Después de extraer la sustancia, lo que hizo fue medirle el pH y a través de la medición o la determinación de ese pH, pues pudo determinar cuáles eran las condiciones biológicas convencionales sobre las cuales se había presentado el aislamiento de ese tipo de ácidos y que pues que concluyó finalmente con que eran ácidos que se encontraban en el núcleo celular. ¿Listo? Estos ácidos nucleicos pues estaban principalmente constituidos por este azúcar que se denomina como la ribosa. La ribosa fue descubierta en el año 1920, no sé, permítame aquí a ver si tengo la diapositiva, sí, muy bien, ahorita me devuelvo con esas otras dos. Entonces se denomina o se descubre en el año 1920 por los bioquímicos Albrecht, Kossel y Fergus. Y la ribosa es una pentosa, es decir que va a tener 5 carbonos. Ya ahorita les devuelvo la imagen pues para que ustedes se den cuenta cómo están enumerados los 5 carbonos y que son la base principal para 2 sustancias bioquímicas o 3 sustancias bioquímicas que son las más relevantes a nivel biológico. Una de ellas es la que se denomina como el ADN, la otra es el ARN, que son ácidos nucleicos, pero la tercera no es un ácido nucleico y se denomina el ATP, y es la forma de energía más esencial y más importante que puede tener el cuerpo para realizar cualquier tipo de proceso o cualquier tipo de movimiento. Entonces, las ribosas pues no es un alimento fundamental, entonces lo vamos a explicar aquí desde el ADN y desde el ARN.
Entonces, como son unas pentosas, entonces fíjense muy bien que aquí tengo una numeración. Penta significa 5 en el prefijo matemático, por lo tanto aquí voy a tener el carbono número 1, carbono número 2, carbono número 3, 4, y esta C que está aquí es el carbono número 5, entonces por eso se denomina como una pentosa, con la única diferencia que cuando yo voy a hablar del ADN y del ARN, pues voy a hablar de las estructuras monocatenarias y bicatenarias que se van a formar a través de estos dos tipos de estructuras, pero que si lo analizamos desde aquí, nos vamos a dar cuenta que se denomina como ácido desoxirribonucleico, porque el azúcar que está participando ahí es un derivado de la ribosa que se conoce como la desoxirribosa. Y en el caso del ARN, el azúcar se conserva como la ribosa, teniendo en cuenta que este grupo OH que está resaltado aquí, en este globito, pues aquí va a estar presente el oxígeno, pero cuando me paso al otro lado en el segundo carbono, aquí ya no está presente. ¿Qué quiere decir? Que esta, respecto a esta, lo que hizo fue perder un oxígeno como consecuencia, entonces a esta la van a denombrar como desoxirribosa gracias a la pérdida de ese oxígeno que presenta en la estructura. ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor. Listo, entonces, ojo, recordemos, el azúcar estructurante y el azúcar que yo voy a tener aquí es la ribosa, pero lo más importante es tener en cuenta que la desoxirribosa es un azúcar, es la misma pentosa de la ribosa, que solamente que ella perdió un oxígeno que es el que le va a dar la capacidad y el que le permite dar esa estructura y ese enlace, ¿vale? ¿Qué no es la ribosa entonces? Muy importante tener en cuenta que la ribosa no es un alimento. Esto no es un alimento que se deba o que se pueda consumir todos los días porque realmente ni siquiera es un alimento esencial. El cuerpo ya la fabrica y el cuerpo la organiza de manera voluntaria y de manera natural. Cuando usted tiene algún tipo de alimento que es innecesario para su cuerpo, pues no se clasifica ni siquiera como alimento, pues porque el cuerpo lo está produciendo de manera autónoma y sin tener la necesidad de ingerirlo de una parte externa. Es decir, usted ingiere lo que le falta y lo que necesita. En el caso, por ejemplo, de los gatos, para que lo tengan en cuenta las personas a las que les gustan los gatos son son cazadores naturales y ellos tienen un comportamiento casi que 100% carnívoro, casi que 100% lo estoy diciendo, porque no todos los gatos tienen las mismas rutinas de alimentación, pero ellos tienen ese comportamiento casi que 100% carnívoro como consecuencia de la incapacidad que tienen para producir ciertas proteínas y ciertos ácidos grasos como el ácido araquidónico, que es el que les activa las defensas en el caso de ellos. Entonces, como no tienen de dónde sacar el ácido araquidónico, tienen que consumir ese ácido de otros animales. Por eso es muy normal ver que los gatos, lo primero que se consumen, o en el reino animal, los felinos, lo primero que consumen cuando cazan un animal es precisamente los órganos viscerales, como el hígado y como los riñones, que es donde se encuentran ese tipo de sustancias, ¿vale? Claro, entonces esta aclaración. Esa ribosa no se la va a producir ningún alimento en la naturaleza, ni los animales, es decir, los animales solamente la producen a través de las proteínas y a través de las cadenas de ADN y de ARN, pero como tal que produzcan una ribosa y que la ribosa sea obligatoria para nuestro consumo, no, nuestro cuerpo la fabrica a través de la replicación del ADN, sin la necesidad de ingerirla de otra parte. ¿Listo? ¿Para qué sirve entonces la ribosa? Entonces la ribosa es una forma de tomar toda esa cantidad de productos biológicos y de alimentos que nosotros estamos ingiriendo, entre estos pues esta cantidad de bases nitrogenadas que se van a formar o que van a ser también consumidas incluso de algunos alimentos, pues ellos van a tomar una organización y van a tomar la siguiente estructura. Entonces fíjense muy bien que cuando les estaba presentando esta diapositiva de aquí, les estaba diciendo que se denomina como desoxirribosa por la ausencia del oxígeno que está en el segundo carbono que estoy señalando aquí, pero ambos también se catalogan o se clasifican como ácidos gracias a la presencia de esto que se conoce como el ion fosfato o el ácido fosfórico, que ya más adelante lo vamos a ver, y que se enlaza a través de algo que se denomina como una base nitrogenada. Entonces, ¿cuáles son esas bases nitrogenadas? Otras que ya vamos a ver un poquito más adelante, pero que entonces necesito que ustedes me entiendan primero esta parte de aquí, que es la del ácido fosfórico.
El ácido fosfórico es un ácido que es de naturaleza débil, es decir, va a ser, si está en una concentración muy alta, puede que me genere alguna quemazón, pero es su ionización o su capacidad de ionización es tan débil que normalmente el pH de este ácido tiende a regularse cuando se enlaza con algún metal. Bien, ¿por qué se denomina ácido fosfórico? Recuérdenme porque esta estructura es catalogada como un ácido, de lo que hemos visto en química. Niños, Porque un ácido está compuesto por hidrógeno no metálico. muy Y bien, esa es porque, la estructura de las... muy bien, porque las estructuras de los ácidos están constituidas por hidrógeno, no metal y oxígeno. Y ahí entonces tengo la composición de la cual está hablando la compañera. Tengo el hidrógeno, tengo el no metal que es el fósforo y tengo el oxígeno. Sin embargo, este ácido puede presentar tres disociaciones. ¿Qué quiere decir tres disociaciones? Que se van a separar los tres hidrógenos, pero no lo van a hacer de manera, mejor dicho, no lo va a hacer de una vez, sino que esto va a requerir un poquito de tiempo para que todo este tipo de procesos se vayan dando de forma paulatina, y en cada una de las disociaciones lo que va a hacer es que se va a perder un hidrógeno por cada reacción. Entonces, este tipo de reacciones que está aquí donde está la mano, ¿qué tipo de reacciones es? Se los había explicado en clase y les había dicho que tenían que tener cuidado con ellas. ¿Reversibles? Reversibles, muy bien, porque van en ambos sentidos. Por lo tanto, la reversibilidad en este tipo de reacciones pues les va a permitir que las reacciones puedan o perder el hidrógeno, pero también puedan recuperarlo en cualquier momento. ¿Listo? Normalmente el pH del ácido fosfórico es un pH que está más o menos en un valor de 3.54. Entonces esto de aquí es algo que se denomina como la constante de acidez, y cuando esta constante de acidez supera un exponente superior a 7, entonces ya automáticamente estoy diciendo que el pH de esta solución o de esta sustancia va a ser cercano al punto neutro de la gráfica de pH, que es el número 7. Bien, eso ya lo habíamos explicado también algo de pH en la clase, entonces es simplemente como para irlo retomando. Entonces, fíjense que aquí perdió un hidrógeno y me quedan dos, una sola carga negativa, que es lo que está pasando aquí. Entonces por eso les decía que las cargas, que las ecuaciones iónicas también son posibles. Este es un ejemplo de ecuación iónica. Aquí entonces tengo dos hidrógenos, pierde otro, ahora me va a quedar dos cargas negativas. Aquí este que tiene las dos cargas negativas va a perder su último hidrógeno, que ya teniendo en cuenta que solamente quedaba uno, y me va a quedar el ion fosfato. Ese ion fosfato que voy a tener aquí o que está presente, pues es el que me va a permitir formar estas estructuras, que son las que yo estoy denominando en la parte anterior o en la diapositiva anterior, que es la que tiene que ver con los puentes de fosfato, y que me va a permitir a través del enlace con la ribosa formar la cadena o la estructura del ARN. ¿Qué quiere decir? Todo este bordecito, el que estoy señalando aquí, fosfato, ribosa, fosfato, ribosa, fosfato, ribosa, fosfato, ribosa, es en el que mi imagen inicial me va a permitir identificar todo el borde o todo el contorno de la cadena del ARN o de la cadena del ADN, dependiendo del caso, si es ribosa o si es desoxirribosa. Pero todo ese esqueleto, mejor dicho, todo este borde que yo estoy aquí señalando con el cursor, es precisamente producto de ese enlace fosfato-ribosa, que es el que me va a permitir entonces armar el esqueleto de toda la estructura del ADN y del ARN. Bien, entonces para el ARN tengo unas bases nitrogenadas. ¿Cuáles son esas bases nitrogenadas? ¿Cuál es esta? ¿Cuál creen ustedes que sea esta? ¿Qué nombre recibirá esta? Citosina. Citosina, la de abajo, la que está en verde, Guanina. la que está abajo, Adenina. y la última, Uracilo. uracilo. Ojo, porque la del uracilo es muy importante para entender algunos procesos de mutación, porque es precisamente con ese uracilo con el que se presenta el conflicto en el momento de replicar la célula, ¿vale? Entonces aquí habrá que analizar entonces cómo es que ocurre a través de este tipo
o el rol que tiene el ARN a nivel celular, ¿vale? Entonces tengo las bases nitrogenadas del ARN y del ADN, que son estas mismas que ustedes acaban de mencionar, la adenina, la citosina, la guanina, el uracilo, pero para el ADN voy a tener en conjugación o voy a tener presente esta que se denomina como la timina. Es decir, en una cadena de ADN está presente la desoxirribosa, pero está presente también la timina. En el caso de la ARN está presente la ribosa y está presente el uracilo. Los otros tres los conservan exactamente iguales. ¿Cómo se clasifican esas bases nitrogenadas? Bueno, pues es importante tener en cuenta que se denominan como bases nitrogenadas porque si ustedes analizan, aquí donde estoy marcando con el cursor hay nitrógeno, aquí hay nitrógeno, nitrógeno, nitrógeno y más nitrógeno. Igual que en esta, nitrógeno, 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 más nitrógeno y más nitrógeno. Aquí voy a tener, en este anillo, voy a tener nitrógeno y nitrógeno y nitrógeno también por este lado. Entonces fíjense que se denominan como bases nitrogenadas por el alto contenido de nitrógeno y porque es el nitrógeno el que funciona como centro activo, es decir, es el que va a permitir formar el enlace para que la cadena de ADN se pueda unir, y esto lo vamos a ver entre las últimas diapositivas. ¿Cómo se clasifican entonces estas bases? Se denominan de dos maneras. Las pirimidinas o las pirimídicas, que tienen 6 puntas, como se está presentando en esta estructura, tiene 6 puntas, o estas que se denominan como las purinas, que tienen puntas seccionadas. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener una estructura cíclica de 6 y una estructura cíclica de 5 que está unida directamente a la de 6. Entonces aquí voy a tener purinas y voy a tener pirimidinas. Entonces fíjense muy bien, estas dos que están como en color beige, como en color cafecito, estas dos son las que me van a conformar el ARN, mientras que estas dos, esta primera que estoy señalando aquí y la que tiene el fondo blanco, son las que me van a denominar o la que me van a permitir formar el ADN. Bien. ¿Cuál es la unión? La unión siempre va a ser una con una. ¿Qué quiere decir? Que voy a unir una pirimidina con una purina y una purina con una pirimidina en el caso de formar la cadena del ADN, o en el caso incluso también de tratar de formar y traducir la cadena del ADN a través del ARN. ¿Listo? Todas estas tres estructuras se enlazan a través de enlaces covalentes. ¿Qué quiere decir enlaces covalentes? Que ellos van a estar compartiendo constantemente los electrones. Recordemos que en el enlace iónico los electrones van a estar distribuidos de tal manera que hay alguien que va a regalar y hay alguien que va a recibir el electrón que está haciendo falta. ¿Vale? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí o no? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces continuemos entonces aquí. Entonces, como esta es la relación, entonces fíjense que aquí me va a enlazar y me va a presentar precisamente lo que les había dicho hace un momento. Tengo el grupo fosfato, tengo la ribosa y tengo la base nitrogenada. Entonces, esta base nitrogenada es la que me va a permitir formar el enlace o formar ese nucleótido que me va a permitir enlazar a otro nucleótido y posteriormente traducir un aminoácido a través de la unión de los codones. Entonces ya ahorita vamos a ver qué son esa vaina de los codones. ¿Listo? Tipos de ADN. Entonces voy a encontrar 4 tipos de ADN: el lineal, el mensajero, el ribosómico y el transferente. ¿Dónde y en qué parte del proceso de reproducción celular puedo encontrar el ARN lineal? Teniendo en cuenta que la definición es que me dice que es una base monocatenaria no complementaria y que, fíjense, de acuerdo a la imagen, lo que va a hacer y lo que me va a permitir es comenzar a replicar toda esa información genética que está en la célula. ¿Dónde me lo puedo encontrar este tipo de ácido? ¿En qué fase de la célula? ¿O en qué fase del ciclo celular? Vimos la clase pasada un ciclo celular, ¿sí o no? Todo lo que tenía que ver con el ciclo celular en células somáticas, dijo por ahí una compañera. ¿Se quedaron mudos, muchachos? ¿En la G1? En la G1, muy bien. En esta fase, que es la G1, que es donde va a empezar
todo el material genético, porque acuérdense que la célula sale dividida, pero los cromosomas no están completos. Acuérdense que aquí lo que empieza es todo este proceso de replicación del ADN. Y en la fase G1, que es la fase de crecimiento de la célula, en donde comienzan a formarse todos los grupos proteicos, pues empieza todo este ARN lineal y él comienza a traducir cada una de las secuencias de aminoácidos y cada una de las secuencias de bases nitrogenadas para traducir un aminoácido a través de estos codones que son los que están aquí mencionados. ¿Qué es un codón? Es una secuencia, o se le denomina como codón a la secuencia de 3 bases nitrogenadas que me van a traducir, de acuerdo a su organización, guanina, citosina, adenina o uracila, guanina, citosina, me van a traducir una proteína muy pero muy específica, y que a través de esa proteína específica es que yo voy a desarrollar cosas tan simples como el color de piel, el color de cabello, el color de los ojos. Es decir, que son esas secuencias de proteína las que me van a dar incluso una tonalidad en cosas que superficialmente o que son superfluas para nosotros como seres humanos, ¿vale? Entonces, es importante tener en cuenta esto, que ese ARN mensajero es el que va a dar como ese inicio para que la cadena de ADN se empiece a reproducirse. Entonces, y como bien lo dice la compañera, esto ocurre durante esa primera fase, que es la fase G1 del ciclo celular. Posteriormente sigue el ARN mensajero. ¿Este de dónde ocurre? ¿Dónde ocurre ese proceso? ¿En qué fase de la célula? Después de la G1, ¿cuál sigue? La interfase. No, toda es la interfase. La interfase está comprendida en la G1, la S y la G2. Fase S. Muy bien, entonces el ARN mensajero es esa primera parte de maduración de la célula, y en esa parte de maduración de la célula entonces me voy a encontrar con que toda la información del ADN va a ser replicada y se va a transportar hasta los ribosomas, para que los ribosomas puedan realizar entonces que la asociación a las proteínas a través de lo que les acabé de mencionar hace un momento, a través de la traducción de esta secuencia de codones que va a permitir identificar un aminoácido para empezar la producción de una serie o de un grupo proteico, y se van a transformar en los ribosomas para que los ribosomas finalmente terminen formando los organelos. ¿En qué fase se forman los organelos celulares? ¿En qué fase del ciclo celular se forman los organelos? En la G2. No, señor. Recordemos que la fase G2, de acuerdo a lo que habíamos visto en la clase anterior, es más, les voy a volver a poner la diapositiva. La fase G2 lo que me dice puntualmente es que es una fase, miren, aquí lo está diciendo, en esta imagen de aquí. Lo que me está diciendo es que la interfase corresponde a la fase, es todo lo que está comprendido entre la fase G1, S y G2. Tienen que relacionar los términos, muchachos, para que no queden tan perdidos en esto. Entonces, fíjense que aquí me está diciendo, la fase G1 es la fase de crecimiento y duplicación de los organelos, pero los organelos no todos se alcanzan a formar ahí. En la fase S ocurre ¿qué? La duplicación del ADN, para que comiencen a formarse toda esa cantidad de proteínas y los organelos puedan tener una identidad, o los organelos puedan tener una función específica a nivel celular. Y la función de la G2 es esa parte de la reproducción celular, o del ciclo celular, en donde los microtúbulos comienzan a formarse para dar inicio a lo que posteriormente nosotros conocemos como el proceso de reproducción mitótica. ¿Vale? Entonces tienen que tener muy pero muy presente, muchachos, cada una de las cosas que les estoy mencionando en este caso, porque pues la clase anterior está muy relacionada con esta, y la que viene pues va a estar relacionada también con las dos temáticas. Entonces por eso es importante que ustedes realicen pues como ese andamiaje, como esa estructuración entre ambas temáticas,
Bien, entonces importante tener en cuenta entonces lo que les estaba mencionando. Es necesario analizar que a través de todo este tipo de procesos, pues el ARN lineal y el ARN mensajero, el lineal va a estar principalmente durante toda la fase G1, el mensajero va a estar al final de la fase G1. Estos dos que van a estar aquí, que son el transferente y el ribosómico, primero ribosómico, luego transferente, son los que van a acabar de completar toda la secuencia de proteínas que le van a dar una identidad y le van a dar una función a la célula. La fase G2, ¿qué es? Es la última fase de la célula antes de morirse o antes de iniciar el proceso de reproducción celular. Cuando la célula siente que ya va a pasar a mejor vida, pues lo que hace la célula o lo que tiende a hacer la célula es formar esos microtúbulos para nuevamente iniciar el proceso de reproducción mitótico. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Entienden la relación entre lo uno y lo otro? Sí, señor. Listo, muy bien. Pues continuemos aquí. Listo. Entonces, en esta estructura, en esta imagen, ¿qué es lo que estoy presentando? ¿Qué estructura están viendo ustedes ahí? ¿ADN o ARN? ADN. ¿100% seguros? Señor. Ese es el ARN. ¿Por qué dices que es el ARN? Porque en la anterior imagen que nos mostrabas, Ujú. el ARN tenía una hélice y el ADN solo tenía uno. ¿Y cuántas hélices tiene esta imagen que estoy mostrando ahí? Disculpa, señor. ¿Y cuántas hélices tiene esa imagen que les estoy mostrando ahí? 2. Tiene doble hélice. O sea, ¿que es ADN o es ARN? ADN. Ah, muy bien, por ahí alguien lo dijo, son los dos. Porque fíjense que desde donde voy a señalar, de aquí para arriba, de aquí para hacia el lado derecho superior, voy a tener una sola línea, por lo tanto, de aquí para allá estaré hablando de ARN, mientras que de allí, desde donde aparece esta puntica, hacia la parte de donde se encuentra este círculo de color verde o este borde circular verde, pues aquí ya estaré hablando de quién, estaré hablando del ADN porque aquí ya presenta doble hélice, mientras que aquí solamente está presentando una sola hélice. ¿Se es claro con eso? Sí, señor. Entonces quiere decir que aquí lo que está Señor. ocurriendo es precisamente que el ARN ribosómico lo que está haciendo es traducir y acabar de completar el ADN a través de la conjugación de los pares de las bases nitrogenadas. Hasta ahí estamos claros. ¿Sí o no? Sí, señor, profe. Bueno, muy bien. Entonces, cuando estoy hablando de esas dobles hélices, pues resulta que aquí esta parte de la historia no me lo referencia. Y no me lo referencia precisamente pues porque volviéndonos un poquito a todo ese tema de género que habíamos hablado al principio del primer periodo, es muy importante tener en cuenta que la ciencia también es y ha sido machista, porque el principal rol y los principales descubrimientos se los ha atribuido al hombre, aun en cuanto las mujeres también han estado detrás de esos descubrimientos. Bien, entonces aquí me menciona dos personajes, uno es Francis Crick y el otro es James Watson, y a estos dos señores se le atribuye el descubrimiento de la cadena doble del ADN y de la estructura monocatenaria del ARN. A estos señores se les atribuye, pero realmente detrás de esto hay una mujer que se llama Rosalind Franklin, sobre la cual ustedes me van a consultar el trabajo y la investigación que ella hizo. No me interesa tanto que me consulten la bibliografía, de pronto la bibliografía será algo muy mínimo y una reseña muy, pero muy pequeñita, pero lo que me interesa como tal es el trabajo que ella desarrolla en materia de investigación, porque es una persona que realmente permite entender cuál es todo el comportamiento y todo el funcionamiento de este proceso de las dobles hélices del ADN y de la base monocatenaria del ARN, además de la estructura enrollada que es de la que principalmente ella habla. Bien, hasta ahí estamos claros.
Profe, Cuéntame. que si podrías aceptar a Your Lady que se salió. Ay, Dios. Espérame a ver entonces. ¿Se salió o no había entrado? No, ella ya había entrado. Dice ¿Sí? que se le fue el internet. Se le fue el Ah, internet. ok. Vale. Listo, ya está admitiendo ahí nuevamente. Profe, ¿a quién es que a lo que tenemos que investigar? ¿El nombre de la persona? Rosalind Franklin, igual yo les dejo a ustedes la consulta para que por la plataforma Moodle para que ustedes puedan pues realizar ese trabajo con respecto a ella y a la investigación que realiza ella. ¿Vale? Se llama Rosalind Franklin, la señora. Entonces muy reconocida en el tema del ADN y el tema del ARN. Listo, entonces continuemos aquí. Entonces, como parte de ese proceso y esa evolución histórica, entonces que se presenta en 1953, pues finalmente dan con toda esa temática del ADN y descubren pues que existen unos caracteres o unos rasgos muy marcados para cada organismo, para cada célula, pero también para cada individuo, a través de esa concentración de ácidos que van a estar ahí guardadas a nivel celular. ¿Listo? Entonces, sin embargo, esta vaina pues tiene ahí como unos años, bastantes años de investigación, pero los avances más importantes comienzan a surgir a partir del año 1996. En materia de ciencia, ¿qué pasa en el año 1996? ¿Por qué en el año 1996 se arma un alboroto en el mundo? Y en materia científica, obviamente estamos hablando. ¿Ni idea? Pueden consultar ahí sus respectivos computadores, celulares, pueden consultar qué es lo que pasa en el año 1996 en materia de ciencia. Es un evento bastante polémico de por sí, sobre todo para la Iglesia Católica. Profe, Dime. ¿es cuando clonaron una oveja? Claro, perfecto. Entonces en el año 1996 aparece todo el cuento de la clonación de la oveja y en el año 1998, mejor dicho, ya tienen más que comprobado que cualquier ser vivo puede ser clonado a través del ADN y a través de las células madre del mismo. Entonces, en ese año se despierta pues un interés bastante complejo en todo este tema del ADN y dicen, bueno, pues ya es revolucionario, ya es increíble lo que logra el ser humano, porque es casi que ponerse a la par de Dios y por eso es que se convierte en algo tan polémico, ¿sí? Entonces, bajo esta circunstancia, todo el tema del ADN y todo el tema del ARN comienza a ser un tema que incluso a la Iglesia Católica le empieza a tener miedo porque dice, pilas, porque es que ya es técnicamente que el hombre se ponga en el papel de Dios y en cualquier momento podría llegar a realizar cosas tan simples. Este proceso pues llevó realmente muchísimos años, pero lo que es biológico y lo que es natural, a este punto pues ya lo puede empezar a realizar el ser humano. Entonces es una situación muy pero muy compleja, es una situación que abre una polémica bastante grande porque el clonar un animal es una situación pues que despierta una serie de digamos, de polémicas y de posiciones encontradas, porque pues algunos dicen y algunos empiezan a identificar que la clonación podría ser un medio muy importante pues para restablecer los órganos de las personas que eventualmente los hayan perdido o que les tengan que extraer los órganos por cuestión de alguna enfermedad. Es decir, que un paciente con cáncer pulmonar pues perfectamente le podrían hacer un trasplante de pulmones con pulmones pues realizados en laboratorios a partir de células madres y a partir de procesos de clonación. Entonces esto
lo identifican estos individuos y dicen, bueno, eso es una probabilidad para los seres humanos, más sin embargo, le entra algo que se denomina como la bioética y la misma Iglesia Católica y dicen, no señores, ustedes no van a llegar a experimentar a tal punto lo que como seres humanos ya es anormal, que realmente sí debería aportarse y aplicarse en la extinción de algunas especies producto de las malas prácticas de los seres humanos como lo son por ejemplo el caso del rinoceronte blanco que se extinguió hace un par de años. Entonces eso es algo que sí podríamos nosotros y que realmente a través de toda esta cantidad de procesos y avances biológicos pues deberíamos haberlo hecho, pero pues que sin embargo por cuestiones de contradicción entre las dos entidades, entre la ciencia y la Iglesia Católica, pues todavía no se ha puesto en consideración, aunque sería muy importante realizarlo. Más teniendo en cuenta que hace algunos años, estamos hablando de hace unos 3 años, hablaron de la posibilidad de otorgarle incluso a las personas o de venderle a algunas personas que tuvieran alto capital y que fueran, mejor dicho, muy pudientes, la posibilidad de venderles incluso en el caso de que tuvieran esterilidad, de venderles sus propios espermatozoides fabricados a partir de las células de la columna vertebral. Entonces es bastante revolucionario, es bastante complejo esta temática, pero sí fíjense que finalmente en 1996 lo que termina ocurriendo es esto, es precisamente la aparición de todos estos procesos de clonación que realmente revolucionan el mundo de la bioquímica y revolucionan el mundo de todo esto que tiene que ver con los ácidos nucleicos. Entonces, a través de esto, pues en el año 2001, o sea, finalmente no pasa mucho tiempo entre lo uno y lo otro, finalmente descubren el cuadro genético, es decir, descubren todo el genoma humano y ya con eso pueden decir definitivamente sí, sí podríamos clonar seres humanos en el caso de que nos lo permitiera la Organización Mundial de la Salud y nos los permitieran los demás órganos que están encargados de realizar este tipo de controles. A partir de ese año ellos ya contemplan esa posibilidad porque ya tienen un cuadro genético de los seres humanos que les permite organizar toda esta secuencia de aminoácidos para poder clonar un hombre o para poder clonar una persona. Pero entonces como queda completamente prohibido, entonces dicen no va a ser, no vamos a llegar al punto de clonar a alguien, pero sí vamos a llegar por lo menos al punto de establecer cuáles van a ser los parámetros a seguir con respecto al tratamiento de muchas enfermedades y con respecto al descubrimiento de otras tantas en algunas personas. ¿Listo? Entonces aparece el genoma humano y a partir del genoma humano entonces todo lo del ADN está en este momento en constante estudio y pues como les decía hace un momento, pues Colombia está literalmente atrasada en materia todavía del COVID-19 pues porque no se han dedicado a sacar o frente a esta situación de pandemia y de aislamiento pues tampoco se ha hecho mucha o mayor investigación con respecto al genoma del mismo virus y por lo tanto pues podríamos incurrir en que si nos traen una vacuna pues finalmente podría perfectamente no funcionarnos, ¿vale? Importante también tener en cuenta frente a toda esta temática del ADN y del ARN y con respecto a los fenómenos de clonación y demás, que es precisamente a través de este tipo de procesos que se hace también posible el que una persona pueda ser donador de órganos para otra. Bien, entonces no obstante, pues una persona puede donarle órganos si encuentra una compatibilidad genética y esa compatibilidad genética pues depende principalmente de que esta secuencia de aminoácidos y la traducción de las proteínas encuentren algo que lo convierta de alguna manera u otra en un órgano biodegradable, es decir, que lo va a absorber el cuerpo y lo va a hacer partícipe a nivel biológico. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, si Dime. digamos se llega a clonar un humano, Si se llegara a qué? a clonar un ser humano, ¿no podría, digamos, variar algo en el ADN o el ARN? O sea, ¿no varía nada? Lo que pasa es que a través del proceso de clonación para darle, ¿cómo te digo yo? Para darle la máxima capacidad de vida,
y comprobar muchas de las teorías que surgen con respecto al descubrimiento del genoma humano, tendrían no solamente que clonarlo, sino dotarlo de otras características adicionales y excepcionales. Sí, entonces, pues ahí en lo que entraría en conflicto sería precisamente con el tema de la bioética, porque la bioética tan pronto se escuche o tan pronto se diga que va a ser clonado un ser humano, pues automáticamente se van a generar una serie de problemáticas bastante grandes y es el primer ente de control que va a entrar a decirles venga para acá y más bien vámonos para la cárcel un ratico porque usted está jugando con la naturaleza y es algo que ya está completamente prohibido. La experimentación con seres humanos estaría completamente prohibida. Pero también frente a eso surge un debate bastante complejo y un debate bastante grande con respecto a si será que los clones tendrían derecho o no tendrían derecho, a si será que tendrían la misma memoria de la persona de la cual fueron clonadas o no tendrían la misma memoria se terminaría comportando simplemente como un hermano gemelo, es decir, como una copia genética, solamente que no fue incubado de manera natural, sino de manera artificial. Y entonces ahí estaría como todo ese conflicto, como todas esas situaciones frente al tema del manejo de los procesos de clonación. De hecho, se ha convertido incluso hasta en un tema tan polémico que con respecto a él lo han manejado a través de todos estos, de todos estos, de todas estas películas de ciencia ficción en donde dicen que se clonan individuos. La primera de ellas, o una de las primeras de ellas que aparece es una que se denomina El Sexto Día, y en la cual pues se hablan de que para mantener controlado todo el tema de los individuos clonados, lo que hacen es proporcionarles o darles una enfermedad que al cabo de 3 años pues los termina acabando, termina matando el clon con el fin de controlar y mantener pues como sometido a todas estas personas que por ciertas circunstancias fueron clonadas. Lo que pasa es que ahí ellos mencionan que tienen que utilizar un dispositivo para grabar en la persona los recuerdos y que la persona no se vaya a comportar de una manera completamente diferente. ¿Listo? Entonces, eso es más o menos así como las teorías. Realmente frente a los procesos de clonación, lo único que nos dejan lo único que nos queda son las teorías propuestas por la ciencia ficción y que nos tratan de decir cuál sería el posible comportamiento frente a este tipo de situaciones. ¿Vale? Profe, pero una pregunta. Dime. O sea, en el proceso de clonación sería por medio de una persona viva o muerta, o por medio de qué cuerpo sería. Cualquiera de las dos, porque es que O eso es lo sea, ¿cómo curioso. la pudieron clonar? Cualquiera de las dos, eso es lo curioso. Lo que hicieron por lo menos con la oveja Dolly fue tomar un embrión de cabra, perdón, de oveja, y a través de ese embrión de esa oveja, pues lo que hicieron fue adicionar y organizar la secuencia genética a través de una que ya estaba más grande. Y lo que hicieron fue ponerle a las dos exactamente las mismas características y modificar el genoma a tal punto de generar en ambas la misma conjugación, pero eso porque ya tenían el genoma de las cabras, todavía no tenían el genoma humano. Si hubiesen tenido el genoma humano, pues lo hubieran podido incluso intentar y lo hubieran podido hacer, y hasta ese momento, año 1996, dudo mucho que lo hubieran podido frenar, pues porque ya tenían los suficientes parámetros para decir si se puede clonar un individuo. ¿Listo? Normalmente, ¿de qué lo hacen o de qué lo sacan? Pues lo sacan del material genético, pero es más común que utilicen células madre. ¿Qué quiere decir células madre? Células madre quiere decir que son células que van a ser fácilmente manipulables para entrarlo en la genética y formar algunos organismos a partir de esas células iniciales. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero hay algunas mamás que cuando nacen los bebés, después de unos días se les cae el cordón umbilical y ellas tienden a conservar el cordón umbilical. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Sí, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Eso lo hacen por varias razones. Entonces póngale cuidado. Cuando una persona presenta una enfermedad como la leucemia, que es cáncer en la sangre, ¿sí? Esa leucemia se presenta como consecuencia principalmente de estos tipos de procesos biológicos que van a requerir
que las células de los glóbulos rojos que se forman principalmente en la columna vertebral está enriquecida de células madre, no van a tener la posibilidad de reproducirse porque son las células madre las que se están dañando. Bien, entonces una persona que tenga leucemia no es que tenga cáncer en la sangre, es que tiene cánceres en la columna vertebral. ¿Fui claro con eso? O sea, el órgano afectado no es la sangre ni es el tejido de la sangre. El órgano afectado es directamente la columna vertebral, es esa médula espinal, ese fluido interno que está dentro de la médula, es el que está afectado y el que impide que los glóbulos rojos se puedan replicar. Por eso es que a una persona que tiene un problema de cáncer en la sangre o leucemia, lo que tienen que hacer es sacarle, y no sé si ustedes han visto la película de Siete Almas, pero lo que tienen que hacer es sacarle la médula ósea de un posible donante e ir inyectársela a la otra persona para que esta persona pueda empezar nuevamente a realizar ese proceso de replicación de los glóbulos rojos. Eso es lo que pasa con ellos. Bien. Pero cuando una persona es niño, a veces los procedimientos se requieren de una manera más urgente y pues una de las formas de recuperar esas células madre es precisamente y principalmente a través de ese cordón umbilical. Como el cordón umbilical está hecho de células madre, de ahí se pueden extraer las células necesarias para producir o realizar una incubación de esas células sin la necesidad de que exista un donante e inyectárselas al niño y que el niño nuevamente pueda volver a fabricar todo este tipo de células que ha perdido pues a través de la enfermedad. ¿Me entendieron esa parte? ¿O fue muy complejo? Y si pasan años, ¿eso igual sigue funcionando? Claro, eso si no estoy mal, si no me falla la cabeza, eso va a tener más o menos un periodo de duración de unos 10 años. O sea, de 10 a 12 años, más o menos ese cordón umbilical va a seguir funcionando. Hay gente que tiene plata. Y hay gente que tiene la suficiente plata para coger las placentas que también están constituidas de células madre. Y ese pedazo de placenta que es el que alimenta al bebé, pues a él también lo van a recoger y lo van a incubar. De hecho, a las mamás hoy en día es cuando tienen los niños le dicen, ¿me regala la placenta? Y pues obviamente uno dice, no, pues yo qué voy a hacer con un pedazo de placenta, pues sí, hágale. Y la terminan regalando. Entonces, como terminan regalando esos pedazos de placenta o esas placentas, pues la persona lo que hace finalmente es ir y proporcionársela a una persona que incluso tenga hasta quemaduras. Es decir, esa placenta, cuando una persona tiene quemaduras de tercer grado, es decir, donde la piel ya se sabe que le va a quedar deformada, pues lo que hacen es como cortar sacar unas pequeñas láminas, unos pequeños tejidos, capas de ese tejido de la placenta y se lo van poniendo a la persona y lo que hace es, a través de esas células madres, tratar de reconstruirle el tejido de la piel. Eso también lo hacen a través de eso. Entonces quiere decir que yo puedo sacar células madre de 3 partes y 2 de ellas dependen principalmente del momento del nacimiento. Una de ellas es la placenta. Vuelvo y reitero que hay gente que tiene plata y que la puede ir a mandar a criogenia y las mandan a guardar por allá por 10, 15, 20 años y pagan anualmente como 2 millones de pesos, 4 millones de pesos para que esa placenta les quede por allá guardadita. Y otras personas entonces que guardan sus cordones umbilicales que tienen más o menos un tiempo de vida máximo hasta los 10, 12 años y ahí también pueden extraer las células madres o finalmente que exista un donante de médula ósea, es decir, del fluido que está interno dentro de la columna vertebral y que lo puedan transmitir a otra persona para cumplir también con esa demanda de células madre. ¿Listo? Entonces, finalmente, ¿con qué nos encontramos? Con que a través de todo ese tipo de procesos y todo ese tipo de estructuras, fíjense que aquí el ADN se va a comenzar a organizar por pares. ¿Qué quiere decir que se organice por pares? Que hay una base púrica que se va a unir con una pirimídica, en este caso pues estaríamos hablando de pirimídica, que es la adenina con la timina, citosina con guanina, y lo que van a hacer es formar algo que se denominan como los puentes de fosfato. Entonces, para que usted me lo entienda aquí, le voy a ampliar ya por último esta imagen, para que usted vea que la unión es de una que tiene un solo ciclo por esta que tiene 2 ciclos. ¿Listo? Y siempre va a ser adenina con timina y va a ser citosina con guanina, para que usted la identifique a través del color. La verde se enlaza con la morada, mire aquí, morada con verde o verde con morada, y la roja con la azul o la azul con rojo, como está aquí presente. Y esta cadena que se enrolla es la que permite formar la doble hélice del ADN.
¿Entendido entonces hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, pues nada, no sería nada más por el día de hoy. Espero que todos ustedes estén muy bien. Igual, misma recomendación, cuídense mucho, cuiden a sus familias y lo más importante pues es que ustedes continúen de todas formas trabajando en estos espacios. Sí, yo entiendo que es un poquito más complejo y es un poquito más complicado para algunos.